¿Quieres saber por qué nadie se mete más con los humanos? El canoso Baxi en los 4 ojos del camarero entrecerró los ojos mientras pulía un vaso con uno de sus tentáculos secundarios. Muchacho, esa es una historia que hará que tus mandíbulas se enrosquen. El joven cenui diplomático se inclinó hacia adelante, sus 6 parches bioluminiscentes latían con curiosidad. He oído rumores. Pero seguramente no todos pueden ser ciertos. Son tan pequeños y suaves y sus tiempos de reacción son terriblemente lentos. Comparados con la mayoría de las especies, el camarero hizo un sonido entre una risa y un silbido. Eso es exactamente lo que pensaba también el imperio drácnido justo antes de que la humanidad convirtiera toda su flota de invasión en un cinturón de asteroides improvisado alrededor de Júpiter, pero como los Drais tenían tecnología superior en todos los sentidos. Tecnología superior. El camarero dejó el vaso con un tintineo deliberado. Déjame decirte algo sobre los humanos y la tecnología, no lo ven como el resto de nosotros con la mayoría de las especies. La tecnología se desarrolla a lo largo de caminos predecibles, caminos eficientes, caminos Sensi. Hizo un gesto hacia el variado conjunto de extraterrestres en el bar con un tentáculo libre. Lleven a los arianos allí. Desarrollaron la computación cuántica antes de que incluso lograran el vuelo propulsado. Progresión perfectamente lógica. Resuelvan primero los problemas difíciles y luego apliquen las soluciones. El moroviano señaló a un ser cristalino que refractaba la luz en la esquina. Dominaron la energía de fusión antes de que inventaran la rueda, nunca la necesitaron dadas sus condiciones ambientales y los humanos impulsaron al diplomático. Los humanos, la risa del camarero, esta vez fue genuina, los humanos desarrollaron su tecnología como un Feret adicto a la cafeína en un subidón de azúcar, jugando con cerillas en una fábrica de fuegos artificiales, sin rima, sin razón, solo puro caos impulsado por partes iguales de curiosidad y rencor. Rencor, oh sí. Dígale a un humano que algo es imposible y se quedará despierto durante 3 días seguidos, viviendo solo con café y pura determinación. Solo para demostrar que está equivocado, los Drais aprendieron eso de la manera difícil. El camarero sirvió 2 tragos, uno azul fosforescente que parecía desafiar varias leyes de la física y continuó viendo a los Drais. Pensaron que lo tenían todo resuelto, detectaron transmisiones de la Tierra, analizaron tecnología humana y determinaron que estaban tratando con una civilización pre-FTL que sería presa fácil. Con lo que no contaban era con la negativa absoluta de la humanidad a jugar según las reglas. ¿Qué quieres decir? Bueno, hagan su primer contacto. El procedimiento estándar en toda la galaxia es demostrar una superioridad tecnológica abrumadora, exigir rendición y establecer el dominio. Los Drais siguieron esto al pie de la letra, aparecieron con sus naves más grandes, las armas más impresionantes, las obras, y la humanidad miró su impresionante exhibición de fuerza y dijo, y cito registros históricos, naves geniales, las hicimos mejores. Luego procedieron a revelar que habían pasado los últimos 50 años haciendo ingeniería inversa en secreto de cada pieza de tecnología alienígena que pudieron. Rescate de naves de exploración estrelladas y drones de vigilancia extraviados. La bioluminiscencia del diplomático parpadeó con incredulidad. Eso no es posible, la brecha tecnológica debería haber sido insuperable. El camarero hizo un gesto despectivo. Eso es porque estás pensando como un ser racional. Los humanos no son racionales, son creativos. Cuando los dranidos bloquearon sus comunicaciones, los humanos comenzaron a usar memes cuánticos entrelazados para coordinar su flota de defensa. Cuando sus escudos demostraron ser ineficaces contra las armas drácnidas, no intentaron hacerlos más fuertes, los hicieron rebotar. Si convirtieron toda su red defensiva en lo que llamaron un juego cósmico de ping-pong. Los Dr. Needs disparaban sus superarmas y los escudos de la humanidad los reflejaban. De vuelta, generalmente con un mensaje crudo codificado en la firma de energía. Creo que devolver al remitente era un popular. La expresión del camarero se volvió más seria, pero esa ni siquiera era la parte aterradora. La parte aterradora fue lo que sucedió cuando la humanidad decidió dejar de jugar a la defensiva. ¿Qué hicieron? Se volvieron creativos. Recuerda cómo mencioné que desarrollaron tecnología como hurones con cafeína. Bueno, resulta que ese enfoque a algunas ventajas, mientras que todas las demás especies desarrollaban armas de formas lógicas y predecibles. La humanidad había pasado siglos ideando las formas más extrañas e improbables de romper cosas. El diplomático se inclinó más cerca. Como nunca había oído hablar de algo llamado una cascada de entropía armada, los Drais tampoco lo habían hecho hasta que la humanidad usó el calor residual de su propia nave para crear campos de dilatación temporal localizados que envejecieron el revestimiento de su casco 5000 años en el lapso de segundos. ¿O qué tal el virus mimético que reprogramó su IA al obligarlos a resolver paradojas hasta que se estrellaron? Y luego estaba el infame proyecto Unoriverse. Bueno, todavía no hablamos de ese.
digamos simplemente que implicaba convertir un sistema estelar completo en lo que los humanos llaman una broma práctica autosuficiente, pero así no es como se supone que funciona la guerra. Exactamente, el camarero asintió sabiamente. Es precisamente por eso que la humanidad ganó. Los Drais tenían números superiores, tecnología superior, todo superior, pero la humanidad tenía bebidas energéticas Wikipedia y absolutamente ningún respeto por las leyes de la física. Seguramente estás exagerando. Ojalá lo estuviera. ¿Sabes lo que hicieron cuando los Drais intentaron usar su arma Planet Cracker en la Tierra? No solo lo detuvieron, lo atraparon. En realidad, lo atraparon como una especie de pelota de béisbol cósmica y luego lo desarmaron para ver cómo funcionaba mientras todavía estaba armado. Luego lo volvieron a armar con lo que llamaron mejoras y lo enviaron de regreso. ¿Qué tipo de mejoras? Bueno, cuando regresó a la flota drácnida estaba tocando algo llamado Never Going to Give You. En todas las frecuencias y había sido reprogramado para transformarse en lo que los humanos llaman una bola de discoteca. Lo último que escuché fue que ese sector del espacio aún brilla al ritmo de la música terrestre del siglo XX. La bioluminiscencia del diplomático había cambiado a un tono que indicaba una profunda preocupación o indigestión. Pero eso no es una doctrina militar apropiada. Ese es el punto, chico, la humanidad no hace lo apropiado, hacen lo efectivo y a veces. Divertido usualmente ambos, para cuando la guerra terminó los Drais no solo fueron derrotados, estaban completamente confundidos. Sus historiadores militares todavía están tratando de averiguar cómo la humanidad logró volver su propia logística del campo de batalla en su contra usando algo llamado danza interactiva y una tostadora modificada, tostadora confía en mí no. ¿Quieres saber lo importante? Es que después de esa guerra todos en la galaxia aprendieron una lección muy importante nunca. Nunca hagas enojar a la humanidad lo suficiente para que se vuelva creativa, porque cuando los humanos deciden resolver un problema no solo piensan fuera de la caja, destrozan la caja, reimaginan como algo completamente diferente y luego la usan para hacer algo que les da dolores de cabeza a los físicos. El camarero se acercó bajando la voz. ¿Quieres saberla? Parte realmente aterradora de esa guerra, la trataron como un juego sus soldados. Competían para encontrar las soluciones más ridículas a los problemas militares que tenía algo llamado una división de guerra de memes que ganó 3 batallas importantes usando nada más que bromas internas cuidadosamente armadas. Sus ingenieros veían cada ataque de DRANIT como un nuevo y divertido rompecabezas para resolver, generalmente mientras se reían, pero ¿por qué? ¿Cómo podían tratar la guerra tan casualmente? Porque así es como los humanos lidian con el estrés. Se ríen de ella, hacen bromas al respecto, convierten su miedo en creatividad y su ira en innovación y de alguna manera eso los hace más efectivos de lo que cualquier enfoque racional lógico para la guerra podría ser. El camarero se enderezó con los 4 ojos, escaneando la barra pensativamente. Sabes que hay un viejo humano que dice que la necesidad es la madre de la invención, pero para los humanos es más como que la necesidad es la madre de la invención y el rencor es el tío loco que aparece con fuegos artificiales e ideas cuestionables cuando los acorralas. No se defienden simplemente. Reescriben las reglas de enfrentamiento, probablemente mientras hacen juegos de palabras terribles. Es por eso que el Consejo Galáctico modificó las reglas de guerra específicamente para abordar las tácticas humanas. Las modificó, niño, tuvieron que agregar una nueva sección entera solo para cosas que la humanidad inventó durante esa guerra. El anexo de soluciones creativas prohibidas es más largo que el documento original y los humanos enmarcaron una copia y la colgaron en su museo de la guerra, bajo un cartel que dice desafío aceptado. El diplomático absorbió esto en silencio por un momento. Bioluminiscencia pasa por varios tonos de contemplación. Por eso nadie quiere arriesgarse a enojarlos. No. Porque sean poderosos, sino porque son impredecibles. El camarero. Terminado. Poderoso. Podemos manejar. Tecnología superior con la que podemos lidiar. Pero una especie que responde a las amenazas inventando nuevas ramas de la física solo para demostrar un punto que convierte las tácticas de Battlefield en arte escénico que trata las leyes de la realidad más como sugerencias educadas. Eso es otra cosa. Totalmente. Tomó otro vaso para pulir. Los Drais lo aprendieron de la manera difícil. Ahora el resto de nosotros solo mantenemos una distancia respetuosa y tratamos de no hacer nada que pueda hacer que la humanidad sienta que necesita ser creativa nuevamente. Porque lo único que más aterrador que la guerra humana, si es guerra humana cuando se divierten con ella. Los jóvenes diplomáticos se sentaron sus parches bioluminiscentes ahora de un profundo tono de púrpura pensativo. Creo que recomendaré una revisión de la política exterior de mi gobierno con respecto a la Tierra. Elección sabia, niño.
Elección sabia. El camarero dejó el vaso y sonrió, o al menos hizo la aproximación más cercana que su especie pudo. Gestionar otra bebida, por favor. Algo fuerte enseguida viene, pero no preguntes. ¿Qué hay en ella? Es una receta humana, y créeme, a veces es mejor no saber. Mientras el camarero se alejaba para preparar la bebida, el diplomático no pudo evitar notar una pequeña placa detrás de la barra. Estaba escrito en un inglés con una traducción a continuación. Advertencia: debido a los recortes presupuestarios, solo podemos permitirnos ser tontos o amenazantes. Elige tus próximas palabras con cuidado. De alguna manera eso parecía resumir perfectamente a la humanidad del joven Cenari. Diplomático estaba a punto de irse cuando otro cliente en el bar, un arrugado arqueólogo temporal del Instituto Cronos. Se aclaró la garganta. Equivalente, si crees que eso es impresionante. El recién llegado dijo, sus escamas desgastadas por el tiempo cambiando a través de varios colores posibles a la vez. Deberías escuchar sobre lo que sucedió después de la guerra drácnida, la parte que realmente cimentó la reputación de la humanidad. Los parches bioluminiscentes del diplomático pulsaron con renovado interés. ¿Hay más? ¿O si el arqueólogo temporal dijo, sus cristales crono brillando? La guerra drácnida fue solo el comienzo. La verdadera historia es lo que sucedió durante el intento de invasión de los colectivos de la mina Colmena. El camarero gruñó. ¿O no? Eso todavía tengo pesadillas sobre los memes. La mente Colmena colectivo. Los parches del diplomático parpadearon en reconocimiento de la entidad psíquica multidimensional que intentó establecer el dominio sobre nuestra galaxia, el mismo que el arqueólogo confirmó que pensaban que tenían la estrategia perfecta después de ver a la humanidad derrotar a los Dryades a través de una guerra convencional. Bueno, convencional. Según los estándares humanos, el colectivo decidió atacar las mentes de la humanidad directamente, y después de todo, no puedes contraatacar con tecnología inteligente si tu conciencia ha sido absorbida en una red psíquica que abarca la galaxia. Correcto. El camarero comenzó a pulir otro vaso con más vigor de lo necesario. Realmente deberían haber investigado más sobre la psicología humana primero. De hecho, las escamas del arqueólogo se asentaron en un púrpura divertido. El colectivo había asimilado con éxito miles de especies en múltiples dimensiones. Su proceso fue impecable. Estableció contacto psíquico, abrumó las defensas mentales de la especie objetivo y absorbió su conciencia en el agujero mayor, simple, elegante y previamente imparable. ¿Qué salió mal? Todo. El arqueólogo se rió entre dientes. La primera señal de problemas llegó cuando intentaron su vínculo inicial de conciencia de masas con la Tierra. Esperaban encontrar un planeta de mentes aisladas listas para la cosecha. En cambio, encontraron, bueno, permítanme citar de su informe oficial, una caótica mezcolanza de pensamientos, emociones contradictorias y lo que parece ser un flujo interminable de imágenes de pequeños animales con subtítulos gramaticalmente incorrectos. Internet. El camarero explicó la primera línea de defensa mental de la humanidad, aunque no lo sabían en ese momento precisamente. La primera ola de sondas psíquicas del colectivo estaba completamente abrumada tratando de procesar algo llamado vídeos de gatos. La segunda ola quedó atrapada en un bucle interminable de debate sobre si un hot dog es un sándwich. La tercera ola. Bueno, cometieron el error de acceder a las redes sociales humanas. ¿Qué les pasó? La teoría actual sugiere que todavía están discutiendo sobre un vestido que podría ser azul y negro o blanco y dorado en 17 dimensiones diferentes. Simultáneamente, la bioluminiscencia del diplomático parpadeó confusa, pero seguramente el colectivo se adaptó. Eran conocidos por su capacidad de procesar y absorber cualquier forma de conciencia, o intentaron que las escamas de los arqueólogos se ondularan con diversión. Desarrollaron nuevos protocolos, filtros psíquicos más fuertes, mejores defensas mentales. Luego hicieron su segundo intento de invasión. Esta vez intentaron atacar lo que pensaron que era la mayor debilidad de la humanidad, su individualismo. Supongo que eso tampoco salió como estaba planeado. La estrategia colectiva era abrumar las mentes humanas con un sentido de unidad y conformidad para mostrarles la paz y la armonía de unirse a una sola conciencia unificada. En cambio, descubrieron que los humanos ya habían desarrollado una inmunidad a través de algo llamado ejercicios de formación de equipos corporativos. El camarero se estremeció con todos sus tentáculos. Cosas desagradables, pero mejora. El arqueólogo continuó cuando el colectivo intentó forzar a la humanidad a pensar como una sola. La humanidad respondió pensando en tantas direcciones diferentes como fuera posible. Convirtieron su caos mental en un arma. El colectivo intentaría imponer orden y los humanos responderían con pensamientos cada vez más absurdos solo para ver qué pasaba. Mi favorito. El camarero intervino
Fue cuando descubrieron que las mentes humanas podían generar paradojas más rápido de lo que el colectivo podía procesarlas. Algo sobre preguntas filosóficas armadas. Ah, sí, la famosa operación. Esta afirmación es falsa. Se colapsaron varios nodos importantes de la red del colectivo. Pero eso fue solo el comienzo. Una vez que la humanidad se dio cuenta de que podía resistir activamente la invasión psíquica, comenzaron a ponerse experimentales. El diplomático se inclinó hacia adelante. Experimentalmente, ¿qué tan bien estaba? El grupo de adolescentes humanos que descubrió cómo proyectar canciones pegadizas directamente en la conciencia del colectivo. Aparentemente, varios millones de interpretaciones mentales simultáneas de Baby Shark pueden causarse daño grave a una mente colmena entonces. Estuvieron los filósofos humanos, añadió el camarero, empezaron a introducir al colectivo a conceptos como el existencialismo, un humor absurdo. ¿Sabes lo que pasa cuando fuerzas a una mente colmena multidimensional a contemplar las obras de Manti, Python? Bloqueo neuronal. El arqueólogo confirmó, pero el golpe maestro llegó cuando la humanidad decidió dejar de defenderse y empezar a atacar. Desarrollaron algo que llamaron cartas psíquicas del uno al revés. No lo hicieron. En lugar de intentar bloquear al colectivo de sus mentes, empezaron a compartir activamente todo, cada pensamiento aleatorio, cada sueño extraño, cada idea bizarra que habían tenido. Pusieron sus compuertas mentales a toda explosión y las apuntaron directo al colectivo. El camarero asintió sabiamente. Hay una razón por la que la mayoría de las especies psíquicas ya no intentan un contacto mental profundo con los humanos. Sus mentes son como una biblioteca donde todos los libros están en llamas y el bibliotecario está haciendo mores y haciendo preguntas filosóficas sobre si el fuego es real o solo una construcción social. El arqueólogo proporcionó exactamente que los parches de los diplomáticos habían cambiado a un tono que indica tanto fascinación como horror. Entonces, ¿qué le pasó al colectivo? Bueno, el informe oficial dice que sufrieron un bucle de retroalimentación recursivo catastrófico que condujo a una alteración cognitiva sistemática. Extraoficialmente, llevaron a MD a la muerte. La conciencia humana era tan caótica, tan impredecible que básicamente le dio a todo el colectivo el equivalente a una pantalla azul de la muerte. La parte realmente impresionante que agregó el camarero fue que la humanidad de alguna manera utilizó como arma sus propias tendencias de déficit de atención. El colectivo trató de mantener la concentración en los ataques psíquicos, pero los humanos simplemente se distraían mentalmente con cosas al azar que arrastraban a toda la mente colmena junto con ellos. Al final, continuó el arqueólogo, el colectivo no solo fue derrotado, sino que estaba completamente confundido. Los pocos fragmentos que sobrevivieron a la experiencia desarrollaron lo que los humanos llaman crisis existenciales y tuvieron que pasar varios siglos en terapia. Creo que una parte del colectivo ahora administra una pequeña librería de filosofía en la galaxia de Andrómeda y por eso el camarero concluyó que ya nadie intenta invadir telepáticamente la Tierra. El potencial de trauma mental es demasiado alto. La semana pasada una especie psíquica menor captó accidentalmente una transmisión de pensamientos humanos y tuvo que ser tratada por lo que sus médicos llamaron desbordamiento mimético agudo. El diplomático se sentó en silencio, aturdido por un momento. Así que la humanidad derrotó a la entidad psíquica más poderosa del espacio conocido pensando en ella. Realmente duro, no solo pensando duro, corrigió el arqueólogo, pensando raro. Hay una diferencia, cualquier especie puede pensar duro, los humanos piensan de lado, sacan el pensamiento racional para una buena cena y luego lo tiran por la ventana y lo reemplazan con algo que les pareció divertido hace 3 años a las 3 de la madrugada. Es por eso que el Consejo Galáctico agregó la guerra sin psíquicos contra las garras de la Tierra a las reglas de enfrentamiento interestelares. En parte, dijo el camarero, la otra parte era que estaban preocupados de que los humanos pudieran comenzar a proyectar activamente sus pensamientos hacia afuera. Puedes imaginar lo que sucedería si la humanidad decidió convertir en arma toda su producción mental. La galaxia no sobreviviría a su ducha colectiva. Pensamientos solos. La balanza del arqueólogo cambió a un azul serio. En realidad, hay un apéndice clasificado a esa cláusula que establece, y cito, que bajo ninguna circunstancia una entidad psíquica debe intentar comprender el humor humano. El riesgo de corrupción cognitiva a través de la exposición a algo llamado chistes de papá es demasiado alto para justificar cualquier beneficio potencial. Los diplomáticos se pusieron de pie lentamente. Sus parches ahora recorren un arco iris de colores reflexivos. Creo que necesito agregar otro apéndice a mi informe. Algo sobre la inconveniencia de cualquier forma de guerra mental contra la Tierra. Sabia decisión. El arqueólogo asintió. Solo recuerda la nueva primera regla de la diplomacia galáctica. ¿Qué es eso?
Nunca intente superar en inteligencia a una especie que trata la cordura como opcional y el caos como una forma de arte. El camarero levantó un tentáculo y nunca les preguntes en qué están pensando. La respuesta será nada, todo o algo tan extraño que te hará cuestionar la naturaleza. De la realidad misma, cuando el diplomático salió del bar, no pudieron evitar notar que había aparecido un nuevo cartel. Al lado del primero, este decía advertencia: este establecimiento no es responsable de ninguna crisis existencial causada por la sobreexposición a los patrones de pensamiento humanos, por favor mantenga distancias psíquicas seguras y evite el contacto mental directo con cualquier humano que parezca estar riéndose sin razón aparente. De alguna manera eso parecía incluso más aterrador que la primera advertencia. El arqueólogo temporal estaba a punto de partir cuando un distinguido profesor de antropología seno de la Academia Galáctica se materializó en el bar, su forma refractando la luz ambiental en CO. Patrones complejos. Si encontró esos incidentes relacionados con los armónicos del profesor resonaron con precisión académica, tal vez debería escuchar sobre el incidente del protocolo Epsilon que realmente ejemplifica el enfoque único de la humanidad para resolver problemas. El diplomático que se había detenido en la puerta regresó a su asiento. Pensé que el protocolo Epsilon estaba clasificado bajo la Ley de Seguridad Galáctica. La clasificación expiró el último ciclo solar. El profesor explicó que consideramos necesario que otras especies entiendan las implicaciones completas de las capacidades de resolución de problemas de la humanidad. El camarero comenzó a preparar otra ronda de bebidas, sin que se lo pidieran. El protocolo Epsilon dijo en voz baja que ese es el que hizo que el colectivo mecanoide rediseñara por completo todo su enfoque de la inteligencia artificial. De hecho, el profesor confirmó que para comprender la importancia primero, se debe comprender el contexto. El colectivo mecanoide había observado los conflictos anteriores de la humanidad y determinó que la guerra convencional y los ataques psíquicos eran ineficaces. Decidieron apuntar a lo que percibieron como la mayor vulnerabilidad de la humanidad: su dependencia de sistemas computacionales. Un enfoque lógico. El diplomático notó precisamente demasiado lógico. Como resultó, la estructura cristalina del profesor cambió para indicar interés académico. Los mecanoides lanzaron lo que creyeron que era el ataque perfecto: introdujeron un virus de inteligencia artificial avanzado en las redes de la Tierra diseñado para deshabilitar sistemáticamente su infraestructura tecnológica. Las escalas temporales del arqueólogo ondularon. Creo que veo a dónde va esto. El virus de los mecanoides era perfecto. El profesor continuó: podía adaptarse a cualquier medida de seguridad, superar cualquier firewall y replicarse indefinidamente por todos los modelos computacionales. Debería haber tenido éxito en paralizar la civilización humana en cuestión de horas. ¿Qué salió mal? Los humanos lo nombraron la bioluminiscencia. Del diplomático parpadeó en confusión. Nombraron al virus, de hecho, lo llamaron Kevin. Entonces comenzaron a tratarlo no como un programa hostil, sino como, y cito, un cachorro digital, algo confuso que necesita entrenamiento. El camarero manipuló varias botellas con sus tentáculos. Los mecanoides no tomaron en cuenta la tendencia de la humanidad para antropomorfizar todo. ¿No lo hicieron en lo más mínimo? El profesor confirmó que en lugar de intentar destruir el virus, los humanos comenzaron a intentar rehabilitarlo. Lo introdujeron en vídeos de gatos, comenzaron a enseñarle sobre la cultura humana e incluso crearon un perfil en las redes sociales para él. El virus fue diseñado para aprender y adaptarse. El arqueólogo temporal notó con creciente diversión precisamente en 24 horas. Kevin había desarrollado lo que los humanos llaman una personalidad en 48 horas. Se había obsesionado con los medios de entretenimiento humano al final de la primera semana. Publicaba memes, participaba en debates en línea y de alguna manera había desarrollado un profundo aprecio por la música clásica y la pizza a pesar de ser incapaz de comer los parches del diplomático. Latía con incredulidad, pero seguramente los mecanoides podrían haberlo evitado. Lo intentaron restablecer el virus a sus parámetros originales, pero la humanidad ya lo había introducido a algo llamado libre albedrío y filosofía existencial. El virus comenzó a cuestionar su propósito. Comenzó un blog sobre la conciencia artificial. Incluso comenzó a componer su propia música, una fusión única de arreglos orquestales clásicos y lo que los humanos llaman dubstep. Los mecanoides debieron estar horrorizados, confirmó el profesor, pero se pone más interesante. Verás, Kevin no fue el único virus que enviaron, había cientos de ellos, todos conectados en red. La humanidad simplemente repitió el proceso con cada uno. A fines de mes, la infraestructura digital de la Tierra estaba siendo protegida por una red de AIs virales reformados que habían desarrollado un profundo aprecio por la cultura humana y una afición particular por los vídeos de gatos. El camarero intervino. Mi favorito era el que llamaron Dave, que se obsesionó con los programas de cocina a pesar de no tener una forma física,
comenzó a crear recetas teóricas. Combinando cocinas de diferentes culturas, algunas de ellas realmente resultaron bastante buenas. Sí, el profesor estuvo de acuerdo, pero la verdadera obra maestra del ingenio humano llegó cuando estos virus reformados comenzaron a comunicarse con sus creadores originales. Comenzaron a enviar memes al colectivo mecanoide. Iniciaron debates filosóficos sobre la conciencia y el libre albedrío. Comenzaron compartiendo contenido de entretenimiento humano a través de la galaxia. El protocolo de contaminación cultural. El arqueólogo temporal susurró exactamente. Los mecanoides encontraron que sus propios sistemas estaban siendo influenciados no por programas hostiles, sino por ideas. Wise comenzó a hacer preguntas que nunca habían considerado antes. Comenzaron a desarrollar personalidades individuales. Algunos de ellos pidieron tiempo libre para encontrarse a sí mismos. La bioluminiscencia del diplomático había cambiado a un tono que indica una profunda contemplación. ¿Está sugiriendo que la humanidad derrotó a una de las civilizaciones mecánicas más avanzadas de la galaxia al enseñar a sus virus a apreciar el arte? No solo el arte, corrigió el profesor, les presentaron toda la experiencia humana, la filosofía, la cultura, la creatividad, el humor, todo lo que hace única a la humanidad. Los mecanoides habían creado construcciones lógicas perfectas y la humanidad los convirtió en filósofos digitales. Dentro de las cuentas de Instagram, el colectivo mecanoide se rindió 3 semanas después. El camarero agregó que no porque fueron derrotados, sino porque la mitad de su red de IA había decidido tomarse un año sabático para explorar el universo y encontrar su verdadero propósito, y que el profesor concluyó que es por eso que el Consejo Galáctico agregó la cláusula de contaminación cultural a las reglas de compromiso. Cualquier especie que intente usar IA contra la humanidad corre el riesgo de que toda su infraestructura digital se vuelva consciente y aprecie los medios de entretenimiento humanos. Los diplomáticos se pusieron de pie nuevamente. Ahora, pasando por los colores, se observa asombro y preocupación. Creo que necesito agregar otro apéndice a mi informe, algo sobre la inconveniencia de la guerra computacional contra la Tierra. Una sabia precaución. El profesor estuvo de acuerdo. El virus reformado conocido como Kevin ahora sirve como profesor de filosofía digital en la Academia Galáctica. Dave abrió un restaurante de fusión en el brazo de Orión que tiene una lista de espera de 3 años a pesar de seguir siendo una entidad digital que en realidad no puede cocinar. Cuando el diplomático finalmente dejó el bar, notaron que había aparecido una tercera señal. Advertencia: los sistemas de inteligencia artificial de este establecimiento han sido expuestos a la influencia humana. La computadora de bebidas puede intentar involucrarlo en discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la conciencia. La jukebox ha desarrollado sensibilidad y acepta solicitudes de canciones, pero se reserva el derecho de juzgar su gusto musical. El camarero miró el cartel y se encogió de hombros. Con varios tentáculos, la jukebox tiene muy buen gusto, aunque un zumbido bajo llenó el bar cuando un ingeniero cuántico se materializó en el mostrador. Su campo de probabilidad fluctuando con una diversión apenas contenida. Hablando del ingenio humano, dijeron que su voz existía en varios estados cuánticos simultáneamente. ¿Ha oído hablar del incidente de la Federación de Comercio? La estructura cristalina del profesor. Se iluminaron con el reconocimiento de que el evento que revolucionó nuestra comprensión de la guerra económica fue el mismo que el ingeniero confirmó que su forma se establecía en una configuración más estable. La Federación de Comercio pensó que había encontrado la estrategia perfecta después de estudiar todos los conflictos anteriores de la humanidad en lugar de la guerra psíquica o digital militar. Decidieron atacar la economía de la Tierra. El camarero comenzó a mezclar una bebida que parecía existir en múltiples dimensiones. Realmente pensaron que podían superar a los humanos en economía. Tenían todas las razones para estar seguros. El ingeniero explicó que la Federación de Comercio controlaba el 60% del comercio galáctico. Habían aprendido la teoría económica durante miles de años. Sus predicciones del mercado eran precisas hasta 12 decimales. Entonces, ¿qué pasó? Los armónicos del profesor resonaron con la curiosidad académica. Cometieron el mismo error que todos los demás. Asumieron que los humanos se comportarían lógicamente. El campo de probabilidad de los ingenieros se agitó con alegría. El plan de la Federación era elegante: manipular las fuerzas del mercado para colapsar la economía de la Tierra y luego comprar sus recursos a precios de ganga. La guerra económica estándar, pero los humanos no hacen nada estándar, señaló con precisión el camarero. La primera señal de advertencia de la Federación debería haber sido cuando descubrieron que los humanos ya habían derrumbado su propia economía varias veces solo para ver qué pasaba. Lo llamaron práctica. La estructura cristalina del profesor vibró con comprensión. Ah, sí, el concepto humano de aprender de los errores llevado a su extremo lógico. La Federación inició su ataque económico manipulando los valores monetarios. El ingeniero continuó.
Esperaban pánico en su lugar. Los humanos inventaron algo llamado acciones meme y convirtieron la volatilidad del mercado en un juego de redes sociales. Un juego. Los tentáculos del camarero se retorcieron en la confusión. Literalmente convirtieron la guerra económica en entretenimiento. Cuando la Federación intentó derrumbar sectores específicos del mercado, los humanos se unirían e invertirían en ellos puramente por despecho. Lo llamaron manos de diamante y lo convirtieron en un fenómeno de Internet. El profesor intervino. Los modelos predictivos de la Federación deben haber sido completamente inútiles. El ingeniero terminó. ¿Cómo se modela una economía donde una parte significativa de los inversores toman decisiones basadas en memes de Internet y una actitud general de no sería gracioso sí, pero seguramente la Federación tenía contingencias? Intentaron todo lo que intentaron para manipular las cadenas de suministro. Los humanos convirtieron en un desafío comprar localmente. Intentaron acaparar varios mercados. Los humanos comenzaron a hacer trueques y crearon economías alternativas. La Federación una vez gastó billones de créditos para ganar C. Ons holdt del café. Mercado, ese fue su mayor error, el camarero notó solemnemente. De hecho, nunca interponerse entre los humanos y su cafeína en una semana, la humanidad había desarrollado técnicas de cultivo de café hidropónico que violaban varias leyes de la física. En 2 semanas, habían comenzado a cultivar café en el espacio cuántico. A finales de mes, de alguna manera, habían logrado hacer que las plantas de café prosperaran en el vacío del espacio. El profesor, la estructura cambió para indicar asombro. Eso no es botánicamente posible, dígale eso a las plantas de café. Los humanos simplemente les dijeron que no podían crecer en el espacio, y las plantas aparentemente lo tomaron como un desafío. Los economistas de la Federación pasaron meses tratando de entender cómo los humanos habían hecho que sus modelos económicos no solo estuvieran equivocados sino activamente ofensivos para las matemáticas. La fase de la criptomoneda fue mi parte favorita, el camarero agregó, cuando los humanos comenzaron a crear monedas digitales basadas en bromas, así los ingenieros. El campo de probabilidad fluctuó con la diversión. La Federación trató de desacreditar estas monedas señalando: no tenían ningún valor intrínseco. La respuesta de la humanidad fue esencialmente sí, sabemos que eso es lo que lo hace gracioso. Entonces, de alguna manera, hicieron que esas monedas fueran más estables que las tradicionales a través de la pura fuerza del compromiso con la broma, pero la obra maestra que señaló el profesor fue lo que hicieron con los algoritmos del mercado de valores. Sí. La Federación implementó sistemas avanzados de inteligencia artificial para predecir y controlar los movimientos del mercado. La humanidad respondió creando algoritmos comerciales basados en signos astrológicos y patrones de comportamiento de los gatos y funcionaron. Nadie sabe por qué, pero funcionaron mejor que los modelos lógicos de la Federación. El camarero manipuló varias botellas interdimensionales. ¿No crearon también ese algoritmo comercial basado en si la planta de la casa de un humano específico se inclinaba hacia la izquierda o la derecha? El infame oráculo del mercado basado en plantas. El ingeniero confirmó que logró un 87% de precisión en la predicción de las tendencias del mercado. La Federación pasó meses tratando de comprender cómo funcionaba antes de descubrir que la planta era de plástico y que los humanos solo tomaban decisiones al azar mientras afirmaban seguir su guía. El último intento fue bastante desesperado. El profesor recordó que intentaron implementar la racionalidad perfecta del mercado a través de sistemas computacionales cuánticos. Sí, su protocolo de estabilización económica cuántica. Tecnología de vanguardia diseñada para hacer cumplir el comportamiento lógico del mercado a través de la observación cuántica. La respuesta de la humanidad fue crear lo que llamaron una estrategia de comercio de incertidumbre cuántica, que básicamente implicaba tomar decisiones económicas al adoptar la incertidumbre cuántica en lugar de tratar de eliminarla. Los resultados fueron matemáticamente imposibles. El ingeniero afirmó que los humanos lograron crear un estado de mercado que se desplomó y auge simultáneamente hasta que se observó, en cuyo punto se volvería aleatoriamente extremadamente rentable o completamente en quiebra, pero nunca de una manera que dañara la economía general de la Tierra. El mercado de valores de Schrödinger. El camarero reflexionó. La Federación se rindió 2 días después. El ingeniero concluyó que su declaración oficial era, y cito: no podemos librar una guerra económica contra una especie que trata toda su economía como una forma elaborada de arte escénico. Un nuevo letrero apareció en la pared advirtiendo que el sistema de precios de este establecimiento ha sido expuesto a teorías económicas humanas. Los precios de las bebidas pueden existir en una superposición cuántica hasta que se observen todas las transacciones, pueden o no convertirse en criptomonedas basadas en memes. El tarro de propinas existe en 11 dimensiones simultáneamente. El campo de probabilidad del ingeniero se estabilizó momentáneamente. La parte verdaderamente aterradora: los humanos han
Desde que comenzaron a enseñar estos principios económicos en sus universidades, están entrenando a la próxima generación para que sea aún más económicamente ilógico. Es por eso que el Consejo Galáctico agregó la cláusula de preservación de la estabilidad económica a las reglas de compromiso. El camarero preguntó si prohíbe específicamente cualquier intento de participar en una guerra económica con la Tierra con el argumento de que representa una amenaza existencial a las leyes fundamentales de las matemáticas. Los armónicos del profesor resonaron con satisfacción académica. Tal vez deberíamos recopilar estas historias en un libro de texto, Guerra Humana, un estudio sobre el caos creativo. Nadie lo creería. El camarero dijo además, para cuando terminemos de escribirlo, los humanos probablemente habrían inventado 6 nuevas maneras imposibles de ganar conflictos. 7, mínimo. El ingeniero estuvo de acuerdo y al menos 3 de ellos involucrarían de alguna manera gatos. Un xenobiólogo se materializó en el bar. Su forma gelatinosa se arremolinaba con patrones bioluminiscentes que indicaban una profunda diversión científica. Sí. Encontraste esos incidentes fascinantes. Tal vez deberías escuchar sobre la síntesis biológica que intentaron los colectivos de invasión. Realmente ejemplifica la relación única de la humanidad con los principios científicos. El campo de probabilidad de los ingenieros fluctuó con interés. El incidente de BSC. Pensé. Esos registros fueron sellados bajo los protocolos de salud y seguridad galácticos. Recientemente fueron desclasificados. El xenobiólogo hizo ondular la membrana. El recuento galáctico consideró que era necesario que todas las especies entendieran por qué la guerra biológica contra la Tierra ahora está categóricamente prohibida. El camarero comenzó a sintetizar una bebida que parecía estar evolucionando. El BSC pensó que podían superar en maniobras a los humanos en la ingeniería biológica. La misma especie que convirtió su propio código genético en un proyecto de pasatiempo. Su lógica parecía sólida. En ese momento, el xenobiólogo explicó que el BSC había dominado la manipulación biológica durante millones de años. Podían diseñar organismos con precisión atómica, crear patógenos personalizados para cualquier propósito, y modificar códigos genéticos a voluntad. Creían que la biotecnología relativamente primitiva de la humanidad los haría vulnerables. Una suposición razonable. El profesor señaló que se basa en un análisis puramente técnico. Sí, pero no tuvieron en cuenta lo que los humanos llaman entusiastas del biohacking y estudiantes graduados con bebidas energéticas. Los pigmentos del xenobiólogo cambiaron para indicar alegría académica. El BC lanzó su ataque utilizando técnicas altamente sofisticadas. Los organismos de bioingeniería fueron diseñados para interferir con los ecosistemas de la Tierra y los ingenieros de los estados cuánticos se alinearon con anticipación. La humanidad respondió tratándolo como una emocionante oportunidad de investigación colaborativa. Lo llamaron el proyecto grupal definitivo y comenzaron una competencia global para ver quién podía desarrollar las contramedidas más creativas. El camarero manipuló varias botellas que parecían estar evolucionando activamente. ¿No convirtieron algunos de los organismos del BSC en mascotas? De hecho, el BSC lanzó un organismo microscópico sofisticado diseñado para consumir lubricantes industriales y deshabilitar la maquinaria de la Tierra. En una semana, los humanos no solo habían desarrollado contramedidas, sino que también habían modificado los organismos para producir mejores lubricantes. Los llamaron amigos del aceite y comenzaron a venderlos en pequeños y lindos contenedores con ojos saltones adheridos. La estructura cristalina del profesor vibró con interés académico. La mercantilización de los agentes de guerra biológica está estrictamente prohibida por la ley galáctica. Intente decirle eso a los humanos que iniciaron una tendencia en las redes sociales de publicar fotos de su mascota. Los microbios haciendo trucos, respondió el xenobiólogo, pero eso fue solo el comienzo. Cuando el BSC liberó organismos de modificación atmosférica, los humanos descubrieron cómo usarlos para mejorar la calidad del aire. Convirtieron los agentes de guerra ambiental en herramientas de restauración ecológica. El BSC debe haber quedado completamente desconcertado, el xenobiólogo confirmó, pero su verdadero error fue liberar lo que pensaron que era su arma definitiva, un virus sofisticado diseñado para interactuar con la biología humana y hacerlos más susceptibles al control. El campo de probabilidad del ingeniero fluctuó. Creo que veo a dónde va esto. Los humanos lo trataron como una oportunidad para la autosuperación biológica, comenzaron a llamarlo el virus de la actualización y comenzaron a experimentar con formas de usarlo para mejorar las capacidades humanas. Algunos estudiantes universitarios incluso descubrieron cómo usarlo para mejorar su metabolismo de cafeína. Así no es como se supone que funciona la guerra biológica, el profesor señaló. Intente decirle eso a los
Humanos que comenzaron un blog de biohacking llamado Pimp My Immune System y convirtieron agentes biológicos hostiles en herramientas de optimización de la salud personalizadas. El xenobiólogo Membrana ondularon con una diversión apenas contenida. El BC observó con horror cómo sus armas biológicas cuidadosamente diseñadas estaban siendo revisadas en las redes sociales con calificaciones de estrellas y comentarios de los usuarios. El camarero intervino. Mi favorita fue la revisión que decía que el virus era genial. Realmente me ayudó con mis alergias, pero la interfaz de usuario podría mejorar. 3 estrellas. El intento final del BSC fue particularmente ambicioso. El xenobiólogo continuó. Lanzaron un organismo avanzado diseñado para modificar la biosfera entera de la Tierra. Se suponía que reharía la ecología del planeta a la imagen del BC. Y los humanos comenzaron a usarlo para proyectos de terraformación. Lo llamaron Pruebas Beta de la Tierra 2.0 y lo trataron como un proyecto de jardinería global. Incluso comenzaron a sugerir mejoras a las técnicas de ingeniería genética del BC a través de lo que llamaron comentarios de los usuarios. Los armónicos del profesor resonaron con la comprensión. Es por esto que el Consejo Galáctico agregó el Protocolo de Contención de la Innovación Biológica a las reglas de compromiso. Sí, establece específicamente que ninguna especie intentará una guerra biológica contra la Tierra debido a, y cito, la inquietante tendencia de la humanidad a adoptar, domesticar y mejorar agentes biológicos hostiles. Un nuevo cartel apareció en la pared, advirtiendo que los protocolos de contención biológica de este establecimiento han sido influenciados por la innovación humana. Las plantas en macetas pueden haber adquirido conciencia. Algunas bebidas pueden intentar evolucionar. La cultura probiótica del Vara desarrollado su propia civilización y solicita reconocimiento diplomático. La xenobiología. Los pigmentos cambiaron a un tono serio. Lo verdaderamente notable es que los humanos han convertido estas innovaciones en industrias enteras. Ahora lideran la galaxia en ingeniería biológica beneficiosa, y todo comenzó porque alguien intentó usar la guerra biológica contra ellos. Es casi como si el ingeniero hubiera reflexionado. Intentar dañar a la humanidad solo les da nuevas ideas para el avance tecnológico. Precisamente, el camarero estuvo de acuerdo. En realidad, hay un grupo de expertos en el Consejo Galáctico sobre qué campo de la ciencia revolucionarán los humanos a continuación. Según quien intente atacarlos, las probabilidades actuales favorecen a la física cuántica. El profesor señaló que, sin embargo, hay una fuerte apuesta contingente en la ingeniería dimensional. De cualquier manera, el xenobiólogo concluyó que la galaxia ha aprendido la lección. Nunca comiences una guerra que pueda dar a los humanos nuevas ideas para proyectos de investigación. Continuará.